En esta oportunidad vamos a hablar entonces de todo lo que es la anemia megaloblástica. La anterior semana nos habíamos dedicado netamente a lo que viene a ser anemia ferropénica, y si nosotros recordamos un poquitito en cuanto a la morfología de la anemia ferropénica, habíamos indicado que se trata de glóbulos rojos que son pequeños y que son glóbulos rojos despigmentados, así lo vamos a mencionar. Y si nosotros nos tenemos que valer de lo que son los índices hematimétricos, habíamos indicado también que el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media tienen que estar disminuidos. Cuando hablo de megaloblastosis o anemia megaloblástica, es todo lo contrario, señores. Entonces estaríamos hablando en esta oportunidad de glóbulos rojos grandes o de glóbulos rojos gigantes y que son coloreados, o si quieren de otra forma, que son altamente saturados de hemoglobina. Dentro de lo que viene a ser los índices hematimétricos, estaríamos hablando de volumen corpuscular medio alto y hemoglobina corpuscular media de igual forma alta. Si hablamos entonces de anemia megaloblástica, tenemos que definirlo de que se debe a la carencia que existe de dos vitaminas importantes, vitamina B12 y el ácido fólico. Estas dos vitaminas, que ahora ya ustedes lo vienen a conocer, actúan como coenzimas a nivel de lo que viene a ser el ácido nucleico de las células, en este caso de los glóbulos. Bien, pues entonces nuevamente, si hablo de anemia megaloblástica, estoy hablando de un conjunto, ¿no? Se debe a la deficiencia de anemia, de ácido fólico de vitamina B12. El tipo morfológico y funcional, ya sea en sangre periférica o ya sea en médula ósea, está relacionado a una síntesis defectuosa que se va a presentar a nivel de lo que es el ADN. ¿Por qué? Porque va a haber un trastorno en lo que es la conversión de lo que es el desoxipurilato a desoxipurilato. Bien, estos elementos son considerados como precursores del ADN que van a formar parte del núcleo de la célula. Por lo tanto, si yo tengo una síntesis defectuosa del ADN, pues no tengo célula. Por lo tanto, tengo una destitución prematura de la célula. Entonces, es lo mismo que pasa con el glóbulo rojo. Lamentablemente, estas dos enzimas, o si quieren ustedes enzimas, como es la vitamina B12 y el ácido fólico, forman parte del ácido nucleico, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a producir? Un crecimiento completamente desbalanceado que nos va a llevar a la pérdida de la capacidad que tiene la célula de dividirse, que se llama mitosis, y por ende nos va a llevar a una muerte precoz o a una muerte prematura. Y esta muerte prematura lamentablemente va a repercutir en un cuadro de anemia. Es una anemia macrocítica saturada que va a afectar a las tres células de la sangre o a los tres progenitores celulares, si ustedes quieren. Estoy hablando de glóbulos rojos, glóbulos blancos y de plaquetas. Afecta a los tres, en este caso. Se caracteriza porque va a existir dentro de lo que es propio de sangre el andanismo celular, asincronismo madurativo. Cuando nosotros hablamos de asincronismo madurativo, tenemos que ser hincapié que estamos hablando de que son células que tienen núcleo juvenil y citoplasma maduro. Bien, entonces estos son los elementos sumamente importantes en ese sentido. Nuevamente resaltando, ¿no? La presencia de gigantismo celular y asincronismo madurativo, ¿no? El asincronismo madurativo, nuevamente, vamos a repetir, se refiere a que la célula se va a caracterizar por tener un núcleo juvenil y un citoplasma maduro. Estamos hablando de que vamos a afectar a los tres tipos de células de la sangre. Por lo tanto, a nivel de lo que es los eritrocitos, vamos a hablar de megaloblastos. A nivel de lo que son los megalocitos, que son los glóbulos blancos, vamos a hablar
de megapielocitos gigantes, y a nivel de lo que son los megapielocitos voy a hablar netamente de lo que son plaquetas con núcleos multilobulados. Pues entonces, en resumen, estaría hablando de afectación de las tres células de la sangre. ¿Cuáles son las causas? Primero, deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Los dos elementos importantes, ¿no? Estamos hablando de son dos coincidencias. El problema puede radicar, igual que lo que el hierro, a nivel de lo que es el aporte, el mal aporte de las vitaminas, una demanda alterada, o que tengamos algún problema durante la absorción, durante la utilización, o que exista una eliminación excesiva o una excreción precoz. ¿Y por qué se va a presentar esta deficiencia? Dietas carenciales. El alcoholismo lamentablemente es un factor importante para terminar realizando este tipo de enfermedad. Drogas, como por ejemplo, ya ahora lo vamos a ir mencionando, drogas que utilizamos muchísimo en el tratamiento de otras enfermedades, y por ende estos pacientes hacen este tipo de enfermedades y muchas veces no nos damos cuenta, como por ejemplo tenemos el metotrexate, una droga totalmente utilizada, la pirimetamina, otra droga altamente utilizada, la hidrandroína, otra droga que nosotros utilizamos, el primerilopin, otro que utilizamos, y este elemento sumamente importante porque existen muchísimos tratamientos en base a lo que son los anticonceptivos orales. Por lo tanto, señores, a partir de ahora tenemos que ir determinando también los efectos colaterales que pueden llegar a presentar algunos medicamentos y que están relacionados con cuadros de anemia, y en este caso anemia metabólica. Nuevamente, ¿cuáles son nuestras drogas? El metotrexate, la pirimetamina, la hidrandroína, el primerilopin y los anticonceptivos orales. Otras causas: alteraciones en la función del factor intrínseco de grasa. Esto es algo que lo tengo que tomar muy bien. A nivel de lo que es el estómago, más concretamente las células del estómago, las células vegetales del estómago, se encarga de producir lo que nosotros vamos a llegar a conocer como es el factor intrínseco de grasa. Este factor intrínseco de grasa es considerado transportador de la vitamina D. Al no tener el factor intrínseco de grasa, no tenemos un transportador y por ende este fácilmente termina entrando en este tipo de problemas carentes de tipo. Entre otras podemos ir mencionando enfermedades ya sean anémicas o enfermedades quirúrgicas que van a alterar también la función del tracto gastrointestinal o la función a nivel de lo que es el hígado, y que lamentablemente son los lugares donde nosotros tenemos que, uno, absorber y dos, metabolizar. Bien, entonces en resumen, estas serían las causas para que nosotros lleguemos a tener deficiencia de estos dos elementos que son sumamente importantes. ¿Cuál va a ser lamentablemente el cuadro final? Anemia metabólica. ¿Cuál es el cuadro clínico? Primero, va a haber trastornos hematológicos, por supuesto que sí. ¿Qué se va a presentar? Anemia. ¿Qué se va a presentar? Anemia macrocíclica. Va a haber un síndrome purpúrico. ¿A qué se refiere el síndrome purpúrico? Se refiere a que va a haber también alteraciones en la función de las plaquetas. Por lo tanto, estos pacientes pueden terminar haciendo inclusive algunos sangrados a nivel del poco. Entonces, a eso se refiere con el síndrome purpúrico. Vamos a tener trastornos gastrointestinales, desde lo que es lesiones a nivel de la lengua, como es una glotitis, una lengua lisa, roja, dolorosa, así se la determina. Y lo que sí tenemos que estar pendientes de esta enfermedad, que es casi patognomónico, son los trastornos neurológicos y los trastornos psiquiátricos. Esto es propio de la niña megaloblástica. Si ustedes quieren llegar a saber, existen pacientes internados en el Instituto Psiquiátrico
por una deficiencia excesiva, especialmente de vitamina B12. ¿Por qué? Porque le va a producir trastornos desde lo que son no solamente las carecencias y el adormecimiento que suele ser frecuente en estos pacientes, sino irritabilidad, somnolencia, pero lo más grave de los trastornos son la batiestesia, la paliestesia y la heterognosia. ¿Ya? Entonces, la heterognosia terminaría siendo el problema más importante en nuestros pacientes, especialmente psiquiátricos. ¿Por qué? Porque como estos pierden la facultad de reconocer la naturaleza de los objetos que los soportan y su consistencia, terminan cometiendo grandes delitos. ¿Bien? Desde lo que vienen a ser delitos de asesinato. Por lo tanto, tenemos que llegar a tener muy en cuenta en este aspecto. Ahora, ¿de dónde vienen los preparados que ustedes conocen? Ovalbumin, vitamina B1, B6, B2. Tenemos floxetin B12, vitamina B12. Tenemos el neurobión, vitamina B1, B6, B2. De ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que la deficiencia de vitamina B12 puede producir adormecimiento en los miembros inferiores o puede producir paralisias. Por lo tanto, cada paciente a ustedes les refiere: doctor, me duele un poquitito, tengo como calambres en los pies o tengo como adormecimientos, automáticamente ustedes les dicen: tómese un complejo B o hágase echar un cobalto. Y ahí viene ese tipo de distribución. Pero que dicho de otra forma, ahora se van a dar cuenta, porque vamos a hacer una prueba, que no a todos tendríamos que indicar la vitamina B12, porque lo único que hacemos es aumentar la característica de la ingesta de otro tipo de alimentos. Y si de por ahí tenemos trastornos de tipo metabólico, que tenemos tendencia a aumentar de peso con facilidad, lo único que hacemos es ganar la salud de estos pacientes. Vamos a encontrar de igual forma trastornos cardiopulmonares, como disnea de esfuerzo, palpitaciones, y con algunas otras preguntas de algunas otras clases, dependiendo del grado de la anemia, podemos encontrar infertilidad o amenorrea. ¿Cuáles son los responsables en los pies? La vitamina B12 y el ácido fólico. Hasta acá está como generalidades de las dos deficiencias. La deficiencia de los dos elementos es sinónimo de anemia megalórica. Ahora vamos a desarrollando uno a uno. Vitamina B12, que también se lo llama cianocobalamina. ¿Qué características tiene? Es un compuesto de color rojo. Bien, ¿en qué alimentos se encuentra presente la vitamina B12? En el hígado, en el pescado, en la carne, en el huevo y en la leche. Lamentablemente, si nos estamos dando cuenta, mucho es el reino animal. Por lo tanto, para los vegetarianos es un poquito con un poco de aquello, porque no encuentro en otro tipo de alimentos vegetales esta vitamina B12. Por lo tanto, si alguien me dice qué tipo de deficiencia pueden haber los vegetarianos, ese tipo de trastornos. Una dieta diaria, ¿cuánto nos aporta de vitamina B12? Entre 5 a 30 microgramos, de las cuales solamente vamos a absorber de 1 a 3. O sea, de la cantidad que podamos nosotros aportar en esta dieta, solamente 1 a 3 microgramos es la barra que yo voy a hacer, más o menos absorber todos los días, a lo cual lo vamos a considerar como nuestro requerimiento diario. Bien, el requerimiento diario no es de ese caso, sino que el requerimiento es de 1 a 3. El total de vitamina B12 que tiene que tener en el organismo está entre 2 y 5 miligramos, de los cuales 1 miligramo está destinado netamente al funcionamiento del hígado. Entonces, ojo, señores, si yo lo estoy destinando 1 miligramo, que es una cantidad altísima de vitamina B12, a una persona para el funcionamiento del hígado, pues entonces, si yo produzco una deficiencia o una alteración de la función del hígado, lamentablemente entro dentro de esta enfermedad.
las pérdidas son similares a las absorciones. De 1 a 2 es lo que voy a eliminar, casi similar a lo que voy a absorber. Ojo con esos datos, entonces, para lograr absorber esa cantidad, necesariamente mis alimentos tienen que ser ricas en vitamina B12. ¿Qué se llama también, hemos dicho? Cianocobalamina. ¿Por qué se llama cianocobalamina? Porque en su estructura química tiene cobalto solamente. Por la presencia de cobalto, eso se lo ha denominado de cianocobalamina, ¿no? Ahora, además, entre otras características, tenemos que decir que la vitamina B12, ya gracias a su macroamínido porfirínico, se lo denomina también corínico, y el cual se sintetiza a partir de una enzima que se llama ácido delta-aminodenomina. Por si acaso, tiene un primo hermano, si lo vamos a decir, de la cianocobalamina, que es la hidroxocobalamina. El único problema de la hidroxocobalamina es que tiene una función corta. Ya, acá siempre está inactiva, por lo tanto, no es una buena opción. ¿Ya? Ahora, el grupo de riesgo para este tipo de deficiencia, los vegetarianos en extremo. Y la enfermedad solo por deficiencia de vitamina B12 se llama anemia perniciosa. Ojo, doctores, con este dato, ¿no? No es lo mismo que les diga, la deficiencia de vitamina B12 y la deficiencia de ácido fólico se denomina anemia perniciosa. ¿Falso o verdadero? Falso, porque ahí nada tiene que ver el ácido fólico. Si solamente estoy hablando de anemia perniciosa, es deficiencia solamente de un elemento que se llama vitamina B12. ¿Cómo ingresa a nuestro organismo la vitamina B12? Con los alimentos, ¿ya? Gracias al factor extrínseco es liberado esta vitamina en el estómago por la digestión peptídica, ¿ya? Del jugo gástrico. Ahora, además, una vez que se libera la vitamina B12 ya en el interior del estómago, esta se tiene que unir rápidamente a lo que es el factor intrínseco de Castle. Hemos indicado que este factor intrínseco de Castle va a ser liberada principalmente por las células parietales del fondo gástrico. Entonces, ojo en ese dato. Ya si mi paciente tiene alterado o por X o Z motivo lo han seccionado el fondo gástrico, ¿qué es lo que se han podido llevar al hacer esa sección? Las células parietales. Y por lo tanto, ¿qué se encontraba en las células parietales? El factor intrínseco. Entonces, ¿qué es lo que no va a tener este paciente? Factor intrínseco. ¿Qué se lo considera el factor intrínseco? Transportador de la vitamina B12. Si no tengo el factor intrínseco, no transporto y mi paciente tiene una enfermedad que se llama anemia megaloblástica. Esta es la enfermedad que se está presentando en aquellos pacientes que se están haciendo resección de estómago, por si acaso, especialmente en aquellas personas que están aumentados de peso y que han decidido ir a la cirugía. A tener en cuenta, por favor, en este sentido. ¿Dónde tiene que transportar este factor intrínseco a la vitamina B12? Al ilion. El ilion, que es la tercera porción del intestino delgado, es el lugar donde se va a absorber la vitamina B12. Ojo, señores, porque habíamos dicho que el hierro, ¿dónde se absorbe? En el duodeno. Ahora, la vitamina B12, ¿dónde se absorbe? En el ilion. Entonces, no confundir, por favor. Entonces, aquí también vendría otra pregunta. Doctor, si por X o Z motivo seccionan el ilion, lamentablemente no va a haber por donde absorbamos esta vitamina. Es otro de los riesgos que corre. La vitamina B12, por si acaso, es muy necesario para el metabolismo del ácido fólico. Por eso que generalmente van de la mano. Por lo tanto, en el tratamiento de la deficiencia de vitamina B12, también tenemos que introducir lo que es ácido fólico. Sabemos que interviene en la formación de los glóbulos rojos, pero también mantiene la vaina de mielina de las neuronas. Por eso es que tenemos estas lesiones neurológicas o estas lesiones psiquiátricas. ¿Por qué? Porque había sabido trabajar muy bien la vitamina B12 a nivel de la vaina de mielina. Bien, entonces las alteraciones que se puedan llegar a presentar a esta van a traer hasta estos trastornos de tipo psiquiátrico
psiquiátrico que consiste en la pérdida de la capacidad que tienen las personas de reconocer los objetos por su forma y su consistencia. Y por supuesto que sí, entre otras funciones importantes de la vitamina B12, la síntesis de ADN y la síntesis de ARN y otro tipo de proteínas importantes para nuestro metabolismo. Vitamina B12 es de la única que hemos hablado. ¿Bien? El segundo es el ácido fólico. Y el ácido fólico, que también se lo denomina ácido tiroilglutámico. O si ustedes quieren, se lo denomina vitamina B9, para los que no lo conocían. ¿Ya? Entonces el ácido fólico es una vitamina. Ahora, ¿en qué se encuentra el ácido fólico? Este sí, se encuentra mucho más en el reino vegetal. Estoy hablando de alimentos de hoja verde y en menor cantidad en carnes, frutas y cereales. Entonces, ojo con ese dato. El único inconveniente es que tiene una estructura muy frágil, que se destruye con el calor. Por eso que tiene la importancia de que los alimentos no tienen que quedarse hirviendo por más de 15 minutos. Por eso que especialmente las verduras o los alimentos de hoja tienen que tratarse de ingerir de manera cruda para no perder la característica o para no perder estos elementos tan importantes que sirven dentro de nuestra nutrición. Una dieta diaria de vitamina B9 nos va a aportar entre 500 a 800. La cantidad mínima necesaria, que lo vamos a considerar como requerimiento diario, es de 50 a 100. ¿Ya? Entonces, dos elementos que no los puedo tener o no los puedo alejar, porque ambos en conjunto hacen lo que nosotros conocemos de anemia megalómana. El ácido fólico, ¿cómo llega también a nuestro organismo? A través de los alimentos, que tiene que llegar hasta ¿dónde? Hasta el estómago, donde se va a producir la liberación de esta vitamina, para posteriormente dirigirse hacia el duodeno y la primera parte del yeyuno. Por lo tanto, el ácido fólico se absorbe en duodeno y primera porción de yeyuno. No es lo mismo que el hielo solamente se absorbe en el duodeno, mientras que el ácido fólico puede absorberse en duodeno y en una pequeña porción del yeyuno. Entonces, acá también vienen algunas importancias cuando existen alteraciones o recortes de intestino. ¿Cómo ingresan? Generalmente el ácido fólico ingresa a nuestro organismo en forma de poliglutamato. El 90% del ácido fólico ingresa como poliglutamato y solo un 10% ingresa como monoglutamato. Ahora, ¿a qué se refiere y para qué me sirve que venga como poliglutamato o monoglutamato? Es que si viene como monoglutamato, su absorción es rápida. Mientras que si viene como poliglutamato, primero tiene que convertirse a monoglutamato para poderse absorber. Por lo tanto, no me conviene que venga en forma de poliglutamato, pero lamentablemente estamos indicando que el 90% de las veces va a venir de esta forma. Por lo tanto, el poliglutamato va a necesitar un proceso de hidrólisis mediante una enzima llamada tiroilglutamato hidrolasa. ¿Para qué? Para convertir el poliglutamato a monoglutamato. Ese es el único inconveniente, por lo tanto, tardamos en la absorción del ácido fólico. Una vez que el poliglutamato se ha convertido a monoglutamato, gracias, nuevamente recalcando, a la enzima tiroilglutamato hidrolasa, bien, y después de que ésta sufra múltiples reducciones y metilaciones, van a pasar a la circulación sanguínea en forma de metiltetrahidrocolato. Entonces, no pasa como un monoglutamato por si acaso. El monoglutamato tiene que reducirse y tiene que pasar por múltiples metilaciones además, ¿no? Hasta pasar a la circulación sanguínea en forma de metiltetrahidrocolato. Entonces, esa es una de las cosas que tengo que llegar a saber. Entonces, ¿en forma de qué pasa la circulación sanguínea el ácido fólico? En forma de metiltetrahidrocolato, por si acaso, señores.
El total de ácido fólico que yo tengo que llegar a tener en mi organismo es de 5 a 10 miligramos. Entre otras funciones que tiene el ácido fólico, no solamente es el de estar alerta en la síntesis de glóbulos rojos, sino que también sirve para convertir el ácido fórmico en ácido glutámico. También actúa en la metilación de la homocisteína a metionina y también favorece la actividad del hígado. Entonces, son dos vitaminas que definitivamente resultan importantísimos dentro de lo que viene a ser el aspecto de la producción de glóbulos rojos. Las principales manifestaciones de ambos casos, anemia. Y el grado de anemia va a depender muchísimo del grado de deficiencia que nosotros podamos llegar a tener. Entre algunos elementos está la anorexia, suele ser notable y puede haber pérdida de peso, diarrea o estreñimiento cuando nosotros tenemos especialmente deficiencia de ácido fólico, por si acaso. ¿Ya? Pueden haber procesos de glositis, keilitis, febrículas, ¿bien? En pacientes con anemia más pronunciada, ictericia, puede haber hiperpigmentación de la piel, que va a ser reversible, que está relacionado netamente a lo que es la melanina. Y también hemos indicado que va a afectar a las otras células de la sangre, como especialmente a las plaquetas, y a esto nosotros lo vamos a encontrar como disminuidas, originando el síndrome famoso purpúrico, que son estas lesiones o estas hemorragias a nivel mucocutáneo, que lo vamos a ir viendo en nuestra piel como equimosis, que se puede agravar si además existe deficiencia de vitamina C, doctor, o si el consumo de alcohol en los pacientes es frecuente, ¿ya? O si el paciente también se encuentra desnutrido. Ojo con estos elementos para irlos considerando. Dentro de las manifestaciones clínicas ya relacionadas a las especies de laboratorio, tenemos que este paciente va a tener un volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media alta. ¿Por qué? Porque hemos dicho que son glóbulos rojos grandes, son glóbulos rojos hiperpigmentados o pintones o saturados de hemoglobina, si ustedes quieren. El recuento de glóbulos blancos también va a estar bajo. Bien. Y esto va a predisponer generalmente a que estos pacientes también padezcan de procesos infecciosos frecuentes, especialmente procesos infecciosos del aparato respiratorio y procesos infecciosos del aparato urinario. Entonces, a tomar muy en cuenta, señores, porque muchas de las veces nuestros ancianos o nuestras personas mayores de los 60 años están con infecciones frecuentes y nadie le da una causa y nadie sabe el porqué de las infecciones, cuando no se dieron cuenta que lamentablemente habían estado con glóbulos blancos bajos asociados a un cuadro de anemia que se llama anemia megaloblástica. Vale decir que la megaloblastosis estaba produciendo un estado de inmunodepresión en mi paciente y por ende mi paciente constantemente está con problemas infecciosos, especialmente del aparato respiratorio y del aparato urinario. Además, tenemos que decir que la deficiencia de cobalamina está vinculado con las alteraciones de la función bactericida de los fagocitos. ¿Qué quiere decir? Que los macrófagos tampoco van a realizar su trabajo porque van a tener deficiencia de esta vitamina tan importante. Anemia macrocítica, saturada, o macrocitosis, si ustedes quieren, hipercromía. Hipersegmentación de los neutrófilos, vale decir que son neutrófilos o los famosos polilobocitos, que ya me van a entender muy bien los que están haciendo práctica, porque hemos hablado de esto en leucograma. Generalmente el neutrófilo hiperpigmentado es aquel que tiene más de 5 lóbulos. A eso se los denomina polilobocitos. Y estos producen una desviación a la derecha, hablando de glóbulos blancos, ¿no? Y esto es sinónimo de anemia megaloblástica. Vamos a encontrar leucopenia, vamos a encontrar trombocitopenia y los reticulocitos van a estar normales dependiendo también de la gravedad del cuadro. La médula ósea, normal, porque ahí no está el problema. El problema está ¿en dónde? En el proceso de maduración y proliferación del glóbulo rojo.
Generalmente la médula ósea está hipercelular, está hiperplástica. ¿Por qué? Porque sigue generando glóbulos rojos para tratar de compensar la deficiencia que se está presentando a nivel del vascular. Bien, va a haber gigantismo celular porque las células son grandes, asincronismo madurativo hemos dicho porque las células van a tener núcleo juvenil, pero citoplasma de viejo, va a haber mielocitos y metamielocitos gigantes, megacariocitos multilobulares. En química sanguínea puede haber hiperbilirubinemia indirecta. ¿Por qué? Porque estos glóbulos rojos se van a destruir antes de los 120 días. Va a haber aumento por esa causa también de hierro. Va a haber aumento de LDH y la muronidasa. Va a haber urobilinuria porque vamos a eliminar a través de lo que es la orina. Va a haber disminución del potasio y del ácido úrico. Va a haber disminución de la aptoglobina sérica y va a haber la hemosiderina úrica positiva si es que nosotros queramos llegar a pedir. ¿Cuál es el tratamiento? Devolver lo que necesita su paciente. Si mi paciente le falta vitamina B12, le tendrán que dar vitamina B12. Si a su paciente le falta ácido fólico, le tendrán que devolver el ácido fólico. Pero nada se va a recuperar si yo no trato la causa de base. En este caso, si por ejemplo el problema es el factor intrínseco de Castle porque se han llevado el fondo gástrico, lamentablemente tal vez no lo vuelvan a devolver el fondo gástrico y esta paciente va a tener anemia megaloblástica de por vida. Un tipo de ácido fólico que nosotros conocemos es el ácido folínico o la leucovorina famosa, que viene de 50 miligramos, es el ácido fólico que lo podemos utilizar por la vía endovenosa, por si acaso, señores. Generalmente nosotros utilizamos muchísimo la leucovorina en los pacientes que hacen deficiencia de vitamina B12, especialmente por metotrexato o en algunas enzimopatías, por si acaso, ¿ya? Y una de las recomendaciones dentro de lo que es tratamiento es que no podemos dar ácido fólico sin dar vitamina B12, ya que se puede producir un síndrome neurológico sumamente grave, que sería la degeneración de los cordones posterolaterales de la médula espinal, que se llama mielosis funicular, y el paciente quedaría inválido de por vida. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, señores, porque vamos a quedar ahí. No tenemos que correr más. Vamos a seguir hablando netamente, tenemos que desglosar, ¿no? Hemos dicho, hasta acá hemos hablado como generalidad de anemia megaloblástica. Ahora vamos a separarlo. Solo qué produce la deficiencia de vitamina B12 y qué produce la deficiencia de ácido fólico. Nos faltan las dos enfermedades por separado, pero juntas se llama anemia megaloblástica. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió, no se entendió o repetimos el tema? Buenas noches, doctor. En caso de que exista igual alguna enfermedad médica o quirúrgica con alteración del hígado, entonces, en ese tipo de casos, si no hay metabolismo, ¿qué podríamos hacer para el tratamiento? En realidad, el hígado tienes que saber que es el órgano más noble que tenemos, ¿ya? Por eso se dice que hasta con un 25% de tu hígado vas a tener una función espectacular. Lamentablemente por eso el ser humano no es nada, si vale el término, compasivo con este órgano. ¿Por qué les digo esto? Porque al pobre hígado lo agarramos a patadas todos los días. Todos los días estamos con grasitas, todos los días estamos con azúcares, todos los días estamos con tóxicos, y ustedes no me van a dejar mentir, lamentablemente. Pero a tu pregunta, si yo tengo un 25% de funcionalidad hepática, pues no voy a necesitar ningún tipo de tratamiento porque la funcionalidad va a continuar de igual forma. Pero en caso de que yo ya no tenga, al igual que el paciente renal terminal, ¿no ve? Que hay que darle de por vida eritropoyetina, porque ya no produce eritropoyetina. A este paciente le tendremos que dar vitamina B12 y ácido fólico también de por vida. Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Doctor, buenas noches. Quería preguntar, al ser una alteración del tamaño y de la forma de las células en la anemia megaloblástica, ¿estos pacientes también no presentarían una esplenomegalia, ya que el vaso destruye a las células de tamaño y forma irregular? Ya. No, en realidad no es un tipo de anemia hemolítica. La siguiente clase es anemias hemolíticas, la que vamos a ver. Ahí sí hay una destrucción excesiva de lo que viene a ser los glóbulos rojos y ahí sí tiene que participar muchísimo lo que es el vaso. Pero en este caso no hay mayor problema. ¿Por qué? Porque nuevamente recalcamos, el problema está en la maduración del glóbulo rojo, no está en el tercer espacio. Entonces, si nosotros queremos hablar de compartimentos, el problema de este tipo de anemia es el segundo compartimento, por si acaso. Entonces, aquí nada tendría que ver todavía el vaso. Ya, está bien, doctor, gracias. ¿Está bien? ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Le quería preguntar sobre la tarea. ¿Tenemos que presentarle en CD? En lo que quieras, Gisela. Ya, gracias, doctor. Muy bien. Bien, señores, no les perjudico, tal vez tienen otra clase. Con esto nos estaríamos viendo directamente el miércoles. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor, hasta luego. Que les vaya muy bien.